Mamá, mi suegro me pegó. Las palabras que mi hija Lucía me dijo por teléfono me partieron el corazón como un rayo. Estaba revisando los archivos de la empresa en mi oficina de Barcelona a mediodía cuando la pantalla de mi teléfono se iluminó. En la pantalla aparecía el nombre de mi hija. Me preocupé un poco porque mi hija nunca me llamaba a esa hora. «¿Mi hija? ¿Qué ha pasado?», le pregunté. Al principio no dijo nada, pero luego, con voz temblorosa: «Me ha pegado, mamá. Me ha pegado porque la paella estaba muy salada». Don Alfonso me agarró del brazo y me empujó contra la pared. Javier lo vio todo pero no hizo nada. Me encerré en el baño. Tengo miedo. Mi sangre se congeló. «¿Dónde estás?» «En su casa, mamá, en Valencia. Don Alfonso está afuera gritando que salga. Dice que tengo que limpiar el desastre que hice». Colgué. Mis manos temblaban. Me puse de pie tan rápido que mi silla rodó hacia atrás golpeando el archivero. Agarré mi bolso, mis llaves, mi teléfono. No avisé a nadie. No dije nada. Salí de la oficina corriendo como si el edificio estuviera en llamas. Mi jefe me vio pasar por el pasillo. «¿Elena? ¿Estás bien?». Ni siquiera le contesté. No había tiempo. Bajé las escaleras en lugar de esperar el elevador. 3 pisos. Mis piernas temblaban, pero no podía detenerme. Cuando llegué al estacionamiento subterráneo, busqué mi coche con las manos temblorosas. Las llaves se me cayeron 2 veces antes de poder abrirlo. Me senté al volante. Respiré. Intenté calmarme, pero no podía, porque cada segundo que pasaba era un segundo más que mi hija estaba sola, asustada, en peligro. Arranqué el motor. Salí del estacionamiento tan rápido que las llantas chirriaron contra el concreto. Barcelona estaba llena de tráfico a esa hora del mediodía. Coches por todos lados, semáforos en rojo, peatones cruzando lentamente, pero yo no veía nada de eso. Solo veía la carretera que me separaba de Valencia. Solo escuchaba la voz de Lucía diciendo: «Tengo miedo, mamá». Mientras manejaba por la ronda litoral marqué un número. El número que había marcado 1000 veces en los últimos 20 años. El número del hombre que, aunque ya no era mi esposo, seguía siendo el padre de mi hija. «¿Elena? ¿Qué pasa?». La voz de Sergio era tranquila, profesional. Esa voz que usaba cuando estaba trabajando. «Sergio». Mi voz se quebró. Lucía me llamó. Su suegro le pegó. Está encerrada en el baño. Javier no hizo nada. No la defendió. Hubo un silencio, solo un segundo, pero en ese segundo escuché algo que rara vez escuchaba en la voz de Sergio: furia pura. «¿Dónde estás?». «Voy en camino a Valencia. Llegaré en 2 horas, tal vez menos si el tráfico». «Yo salgo ahora. Nos vemos allá». «Sergio, trae tu uniforme». «Ya lo sé». «¿Y trae?». «Ya lo sé, Elena. Voy por nuestra hija. Y nadie va a detenerme». Colgó el teléfono. Yo, por mi parte, seguí conduciendo con las manos, firmemente agarradas al volante, hasta que los nudillos de mis dedos se pusieron blancos. Había llorado tanto que me empezaban a doler los ojos, pero me esforcé por aguantar, porque si no veía la carretera, no llegaría a tiempo, y tenía que llegar a tiempo. Pensé en Lucía cuando tenía 5 años, su primer día de escuela. Lloraba aferrada a mi pierna. «No me dejes, mami, tengo miedo». Y yo le había dicho: «Yo siempre voy a venir por ti, siempre, no importa dónde estés, no importa qué pase, mamá siempre va a venir». Y ahora iba. Manejaba a 140 kilómetros por hora por la autopista. Pasaba coches, tocaba el claxon cuando alguien iba lento. No me importaba nada, solo importaba llegar. Antes de contarles lo que pasó ese día, necesito que entiendan cómo llegamos hasta ahí. Porque Lucía no siempre fue esa mujer asustada, encerrada en un baño. Hubo un tiempo en que mi hija era libre. Pero antes de llegar a la parte más impactante de la historia, 2 cosas. Primero, suscríbete para no perderte la próxima historia impactante. Y segundo, escribe en los comentarios desde dónde nos encontraste.
Me llamo Elena Martín. Tengo 54 años. Trabajo como contadora en una empresa de logística aquí en Barcelona. Llevo 30 años en esa empresa. Empecé como asistente administrativa y subí escalón por escalón hasta convertirme en jefa del departamento de contabilidad. No fue fácil. Ser mujer en un mundo de hombres nunca es fácil, pero lo logré. Lucía es mi única hija. La tuve cuando tenía 24 años. Su padre, Sergio, era policía. Nos conocimos en una fiesta de un amigo común. Él era serio, responsable, de esos hombres que te hacen sentir segura. Nos casamos un año después. Lucía nació al año siguiente. Los primeros años fueron buenos. Sergio trabajaba muchas horas, pero siempre encontraba tiempo para estar con Lucía. La llevaba al parque, jugaba con ella, le leía cuentos antes de dormir. Era un buen padre, siempre lo fue. Pero con el tiempo nuestra relación se fue desgastando. No fue culpa de nadie. Solo dejamos de entendernos. Yo trabajaba mucho, él trabajaba mucho, nos veíamos poco, hablábamos menos. Y un día nos dimos cuenta de que ya no éramos una pareja. Éramos dos personas viviendo en la misma casa, pero en mundos diferentes. Cuando Lucía tenía 11 años, Sergio y yo nos separamos. Fue doloroso, pero también fue necesario. No hubo gritos, no hubo peleas feas. Solo hubo una conversación honesta en la que ambos admitimos que ya no funcionábamos como pareja, pero que siempre funcionaríamos como padres. Sergio se mudó a un apartamento cerca. Lucía lo veía cada fin de semana. Yo me quedé con la custodia, pero él nunca dejó de ser su padre. Nunca dejó de estar presente. Y con los años aprendimos a ser amigos. Buenos amigos. Amigos que se respetan y que trabajan juntos por el bien de su hija. Lucía creció siendo una niña tranquila. No era de las que salían de fiesta o se metían en problemas. Estudiaba bien. Tenía amigas cercanas. Le gustaba leer, pintar, cocinar. Soñaba con ser maestra de primaria algún día. Cuando terminó la universidad, consiguió trabajo en una escuela pública aquí en Barcelona. Estaba feliz. Llegaba a casa todos los días contándome historias de sus alumnos. Mamá, hoy un niño me dijo que yo era su maestra favorita. Mamá, hoy una niña me dibujó con alas. Dice que soy un ángel. Yo la veía ahí sentada en la mesa de la cocina tomando té con miel y pensaba, lo logré. La saqué adelante. Es una buena persona. Es feliz. Pero entonces conoció a Javier. Fue hace 3 años. Lucía tenía 28 años. Javier tenía 30. Se conocieron en una boda de una amiga común en Valencia. Él trabajaba como contador en una empresa de construcción. Cuando Lucía me habló de él por primera vez, noté algo diferente en su voz. Algo que no había escuchado antes. Mamá, conocí a alguien. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es? Es serio, trabajador. Dice que quiere formar una familia. Eso me gustó. En estos tiempos encontrar un hombre que hable de familia es raro, pero había algo más en el tono de Lucía, algo que no podía definir, algo parecido a la inseguridad. La primera vez que conocí a Javier fue en mi casa. Lucía lo trajo un domingo para comer. Llegó con flores, un ramo de rosas rojas. Me las entregó con una sonrisa educada. Señora Elena, es un placer conocerla. Era alto, delgado, piel morena clara, cabello negro peinado hacia atrás, ojos oscuros que no mostraban mucho, vestía bien, camisa blanca, pantalones oscuros, zapatos limpios. Nos sentamos a la mesa. Yo había preparado fideuà, una especialidad catalana que me sale muy bien. Javier comió educadamente, habló de su trabajo, habló de su familia. Me contó que venía de Valencia, que su familia era tradicional, que su padre había sido militar y ahora tenía un taller mecánico. Mi padre es un hombre de principios, dijo. Él siempre nos enseñó que en una familia cada uno tiene su rol. El hombre provee, la mujer cuida del hogar. Así funcionó su matrimonio durante 40 años. Algo en esa frase me incomodó, pero Lucía sonreía.
Lucía parecía feliz, así que no dije nada. Después, cuando estábamos en la cocina lavando los platos, Lucía me dijo: ¿Qué te pareció? Parece educado, respondí. ¿Solo educado? Lucía, acabas de conocerlo. Dale tiempo. Ella asintió, pero vi algo en sus ojos, algo parecido a la necesidad de aprobación, como si necesitara que yo le dijera que Javier era perfecto. Los meses pasaron. Lucía y Javier empezaron a verse más seguido. Él venía a Barcelona algunos fines de semana. Ella iba a Valencia otros. Parecían felices. O al menos eso me decía Lucía. Mamá, Javier es muy atento. Me llama todos los días. Qué bien, mija. Me pregunta qué hice, con quién estuve, qué comí. Algo en eso me sonó extraño, pero Lucía sonreía, así que tampoco dije nada. Un año después Betty anunció que se casarían. ¿Tan pronto?, pregunté. Mamá, tengo 29 años. Javier tiene 31. No somos niños. Sabemos lo que queremos. ¿Y qué quieres tú, Lucía? Ella me miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero sonrió. Quiero una familia, mamá. Quiero lo que tú y papá no pudieron tener. Quiero un matrimonio que funcione. Esas palabras me dolieron más de lo que esperaba, porque entendí que Lucía estaba tratando de arreglar algo que no estaba roto. Estaba tratando de llenar un vacío que no existía, pero era su vida. Era su decisión, y yo solo podía apoyarla. La boda fue sencilla, en un jardín al sur de Valencia. Lucía llevaba un vestido blanco de encaje. Sergio la llevó del brazo hasta el altar. Yo lloré. Javier prometió amarla, cuidarla, respetarla. Yo quise creerle. Los primeros meses después de la boda fueron buenos. Lucía me llamaba seguido. Mamá, Javier y yo fuimos a la playa. Mamá, cocinamos paella juntos. Mamá, estamos buscando un apartamento más grande. Parecía feliz, pero poco a poco las llamadas se hicieron menos frecuentes. Mamá, perdón que no te llamé el domingo. Es que el papá de Javier vino a comer y se alargó la tarde. Mamá, no puedo ir a Barcelona este fin de semana. Don Alfonso quiere que lo acompañemos a visitar a unos familiares. Don Alfonso, el padre de Javier. Un hombre que yo había conocido brevemente en la boda. Alto, corpulento, de mirada dura. No sonreía, no hablaba mucho, solo observaba. Y cuando hablaba lo hacía con ese tono que tienen los hombres que están acostumbrados a que los obedezcan sin cuestionarlos. En la boda me había dicho: Señora Elena, espero que su hija sepa cocinar. Mi esposa cocinaba como los dioses. Javier está acostumbrado a comer bien. Yo había sonreído educadamente, pero por dentro pensé: qué hombre tan desagradable. Después de la boda, don Alfonso empezó a ser una presencia constante en la vida de Lucía y Javier. Al principio, solo iba a cenar los domingos. Luego, empezó a ir varios días a la semana. Lucía me lo contó en una llamada. Es que desde que murió su esposa está muy solo, mamá. Javier se siente mal dejándolo solo. ¿Y tú cómo te sientes? Bien, es normal, es su papá. Pero su voz no sonaba bien. Su voz sonaba cansada. Las semanas pasaron. Lucía dejó de llamarme los domingos. Dejó de venir a Barcelona. Cada vez que intentaba visitarla tenía una excusa. Mamá, perdón, es que don Alfonso viene a comer. Mamá, no puedo hoy, tengo que limpiar la casa. Mamá, Javier quiere que vayamos a Valencia Centro a hacer unas compras con su papá. Siempre don Alfonso, siempre Javier, nunca ella. Y yo empecé a preocuparme. Llamé a Sergio. Sergio, ¿has hablado con Lucía últimamente? Sí, la llamé la semana pasada. Me dijo que estaba bien. ¿Te pareció que estaba bien? Hubo una pausa. No lo sé, Elena. Sonaba cansada. Pero me dijo que todo estaba bien. ¿Les creíste? Quise creerle. Yo también quise creerle. Pero algo en mi interior me decía que no estaba bien, que algo estaba mal. Muy mal. Un día, 3 meses después de esa conversación con Sergio,
Fui al supermercado. Era sábado por la tarde. Yo estaba comprando verduras cuando la vi. Lucía. Estaba en el pasillo de las frutas eligiendo manzanas. Llevaba un suéter gris de manga larga aunque hacía calor. Tenía el cabello recogido en una cola baja. Se veía más delgada, mucho más delgada. ¡Lucía!, grité emocionada. Ella se volteó. Por un segundo su cara se iluminó, pero luego vi algo en sus ojos, algo parecido al pánico. Mamá, qué sorpresa. Me acerqué, la abracé. Ella se puso rígida. ¿Cómo estás, mija? Hace semanas que no sé de ti. Perdón, mamá, he estado ocupada. ¿Ocupada con qué? Ya ni me llamas. Es que ya sabes, la casa, el trabajo, Javier. La miré bien. Tenía ojeras profundas. La piel de su cara estaba pálida, y cuando se movió para agarrar unas naranjas, vi algo que me heló la sangre, un moretón en su muñeca. Lucía, ¿qué es eso? Ella bajó la manga rápidamente. Nada, mamá. Me golpeé con la puerta del coche. ¿Con la puerta del coche? Sí, ya sabes cómo soy de distraída. Sonrió. Pero esa sonrisa no llegó a sus ojos. Yo quise insistir. Quise agarrarla del brazo, llevarla a mi casa, sentarla en la mesa de la cocina y decirle, dime la verdad, ¿qué te está pasando? Pero en ese momento sonó su teléfono. Ella lo sacó del bolsillo. Vi el nombre en la pantalla. Javier. Su cara cambió. De golpe toda la luz se apagó. Perdón, mamá, tengo que contestar. Se alejó unos pasos. Yo me quedé ahí fingiendo que revisaba los aguacates pero escuchando. Sí, ya voy. No, no tardé. Estoy comprando lo que me pediste. Sí, tu papá ya llegó. Lo sé. Ya voy, Javier, ya voy. Colgó. Regresó a donde yo estaba. Ya no sonreía. Mamá, tengo que irme. Tan rápido ni siquiera hemos platicado. Lo sé, perdón. Es que don Alfonso llegó temprano y tengo que preparar la cena. ¿Don Alfonso vive con ustedes? No, mamá. Pero come con nosotros casi todos los días, ya sabes. Javier es su único hijo, y desde que su esposa murió, pues está solo. Algo en mi pecho se apretó. ¿Y tú estás bien con eso? Claro, mamá, es normal. Es su papá. No era normal, pero yo no dije nada. Lucía me dio un beso rápido en la mejilla. Agarró su carrito y se fue casi corriendo. Yo me quedé ahí en medio del supermercado, con las manos vacías y el corazón encogido. Esa noche no pude dormir. Llamé a Sergio. Sergio, ¿la vi hoy? ¿A Lucía? Sí. Tiene un moretón en la muñeca, está muy delgada, está nerviosa. ¿Le preguntaste? Dice que se golpeó con la puerta del coche. ¿Le creíste? No. Hubo un silencio largo. Elena, si sospechas algo, tenemos que hacer algo. Pero no puedo acusarlo sin pruebas. ¿Y si me equivoco? ¿Y si Lucía se enoja conmigo? ¿Y si no te equivocas, si algo le pasa a nuestra hija, cómo vamos a vivir con eso? Tenía razón. Pero yo no sabía qué hacer. No sabía cómo ayudar a alguien que no quiere ser ayudada. Los meses pasaron. Lucía cumplió 31 años. Yo organicé una cena en mi casa. Invité a Sergio. Invité a sus amigas. Invité a Javier. Javier llegó tarde. Llegó serio. Se sentó en la mesa sin sonreír, sin hablar con nadie. Lucía estaba a su lado, callada, tensa, como si estuviera esperando una explosión. Yo intenté hacer la noche agradable. Preparé su comida favorita, canelloni con salsa bechamel, ensalada, pan con tomate. Puse música, saqué el pastel. Pero la tensión era tan gruesa que podía cortarse con un cuchillo. Cuando cantamos las mañanitas, Lucía intentó sonreír, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Después de la cena, Javier se levantó. Ya nos vamos, mi papá nos está esperando. ¿Tu papá?, pregunté. Pero es el cumpleaños de Lucía. Ya lo sé, pero él también quiere verla, es su nuera. Lucía se levantó sin decir nada. Me dio un abrazo rápido. Gracias, mamá, estuvo hermoso. Mija, ¿por qué no te quedas un rato más? Tus amigas apenas llegaron.
No puedo, mamá. Javier tiene razón. Don Alfonso nos está esperando. Se fueron. Yo me quedé ahí viendo la puerta cerrarse con el pastel a medias y las velas todavía encendidas. Sergio se acercó a mí. Elena, ese hombre no está bien. Lo sé. Y Lucía tampoco. Lo sé. Tenemos que hacer algo. ¿Pero qué, Sergio? ¿Qué hacemos si ella no nos deja ayudarla? Él se quedó callado. Luego se sentó a mi lado en el sofá. Tomó mi mano. Hacía años que no hacíamos eso, tomarnos de la mano, pero en ese momento lo necesitábamos. Elena, cuando Lucía era niña y se caía en el parque, ¿qué hacíamos? La levantábamos. ¿Y si ella decía que no necesitaba ayuda? La ayudábamos igual. Exacto, porque era nuestra hija y sabíamos que estaba lastimada aunque ella no quisiera admitirlo. Pero ahora es adulta, Sergio. No podemos obligarla. No, pero podemos estar listos, podemos estar atentos, y cuando ella pida ayuda, porque lo va a hacer, tenemos que estar ahí, inmediatamente. Asentí. Tenía razón. Esa noche Sergio se quedó en mi casa, durmió en el sofá. Yo me quedé despierta mirando el techo, pensando en Lucía, pensando en ese moretón, pensando en cómo mi hija se había vuelto una sombra de sí misma. Recordé cuando tenía 5 años. Era su primer día de escuela. Estaba asustada. No quería soltarme de la mano, pero yo le dije, Lucía, eres valiente, eres fuerte, puedes hacer esto. Y ella entró. Y cuando salió estaba sonriendo. ¿Dónde estaba esa niña ahora? ¿Dónde estaba esa valentía? Y entonces entendí algo. La valentía no desaparece, solo se esconde. Se esconde detrás del miedo, detrás del abuso, detrás de las mentiras que nos decimos para sobrevivir. Pero sigue ahí, esperando el momento correcto para volver a salir. Y mi trabajo como madre era ayudarla o a encontrarla de nuevo. Él no tenía respuesta. Nadie la tenía. Y mientras tanto mi hija se estaba perdiendo. Hasta ese día. Ese día en que ella me llamó con la voz rota diciéndome, «Mamá, mi suegro me pegó». Y yo entendí que ya no había tiempo para dudas. Había llegado el momento de actuar. Manejé a toda velocidad por la autopista A7 hacia Valencia. 2 horas desde la llamada de Lucía. 2 horas que se sintieron como 2 años. Mi pie presionaba el acelerador. 140 kilómetros por hora. Pasaba coches. Tocaba el claxon cuando alguien iba lento. No me importaba nada. Solo importaba llegar. Pensaba en Lucía cuando tenía 5 años, su primer día de escuela. Lloraba aferrada a mi pierna. «No me dejes, mami, tengo miedo». Y yo le había dicho, «Yo siempre voy a venir por ti, siempre, no importa dónde estés, no importa qué pase, mamá siempre va a venir». Y ahora iba. Conducía como nunca había conducido en mi vida. Sergio iba en su coche detrás de mí. Lo veía en el espejo retrovisor, su patrulla blanca y azul. Sus luces no estaban encendidas, pero yo sabía que estaba listo, que llevaba su arma, que si era necesario la usaría. Cuando llegué a Valencia, el sol ya estaba bajando. Eran casi las 4 de la tarde. Busqué la dirección en el GPS. Un barrio residencial al norte de Valencia. Casas pequeñas con jardines al frente. Todo se veía tranquilo, normal, como si nada malo pudiera pasar ahí. Pero yo sabía que detrás de esas puertas cerradas, detrás de esas cortinas bien planchadas, había secretos. Había dolor. Había mujeres como Lucía sufriendo en silencio. Llegué a la casa. Era de 2 pisos, pintada de blanco, con tejas naranjas. Había bugambilias moradas en el jardín. Se veía bonita, acogedora. Una mentira perfecta. El coche de Sergio ya estaba estacionado afuera. Lo vi de pie frente a la puerta. Llevaba su uniforme de policía. Pantalón azul oscuro, camisa azul clara, placa brillando en el pecho. Se veía imponente. Firme, como siempre. Me bajé del coche corriendo. Él se volteó. Me miró. Y en sus ojos vi lo mismo que había en los míos. Miedo disfrazado de determinación.
Sin decir nada, nos acercamos juntos a la puerta. Sergio tocó el timbre. Esperamos. Nadie abrió. Volvió a tocar. Esta vez más fuerte, más insistente. Finalmente escuchamos pasos, pasos pesados. La puerta se abrió. Era él, don Alfonso, alto, corpulento, de hombros anchos como un toro. Tenía el cabello gris peinado hacia atrás. Llevaba una camisa blanca remangada. Sus brazos eran gruesos, musculosos, del tipo de brazos que se consiguen trabajando con las manos toda la vida. Su cara era dura, sin expresión. Me miró como si fuera basura en la calle. Sergio habló primero. Su voz era firme, controlada, la voz de un policía que ha manejado 1000 situaciones difíciles. Venimos por Lucía. Don Alfonso no se movió. Bloqueaba la entrada con su cuerpo. No está aquí. Su voz era grave, áspera, llena de desprecio. Yo di un paso adelante, miré a ese hombre a los ojos y sentí algo que nunca había sentido antes, odio puro. Sé que está aquí y me la voy a llevar. Él me miró de arriba abajo, luego se rió. Una risa fría, burlona, que me heló la sangre. Usted no se lleva a nadie. Esta es mi casa. Lucía es la esposa de mi hijo. Ella se queda aquí. Sergio puso una mano en mi hombro. Era una señal que decía, déjame manejar esto. Luego habló con esa voz oficial que usaba cuando las cosas se ponían serias. Señor, soy el padre de Lucía y también soy oficial de policía. Tengo derecho a verificar que mi hija esté bien. Si no me deja pasar, tendré que llamar a la comisaría local. Don Alfonso apretó la mandíbula. Nos miró a los dos. Estaba calculando, decidiendo si valía la pena pelear o ceder. Finalmente se hizo a un lado. Pasen, pero no van a encontrar nada malo aquí. Mi hijo y yo no hemos hecho nada. Entramos. La casa olía a comida quemada, a cloro, a ese olor que tienen los lugares donde se intenta esconder algo con limpieza excesiva. La sala estaba impecable. Sillones perfectamente acomodados, cojines sin una arruga, mesa de centro sin polvo, demasiado perfecto, como si alguien hubiera pasado horas limpiando para borrar cualquier evidencia de lo que había pasado. ¿Dónde está Lucía? Sergio miraba alrededor. Sus ojos de policía buscaban señales, cualquier cosa fuera de lugar. En su cuarto, supongo, descansando. Don Alfonso cruzó los brazos. Se paró en medio de la sala como un guardián. Yo no esperé más. Caminé hacia las escaleras. Sergio me siguió. Don Alfonso no nos detuvo, pero sentí su mirada clavada en mi espalda. Una mirada llena de amenaza silenciosa. Subí las escaleras. Había 3 puertas en el segundo piso. Una estaba abierta. Era el cuarto principal. Cama grande perfectamente tendida. Ropa doblada sobre una silla. Todo en orden. Las otras 2 puertas estaban cerradas. Me acerqué a la primera. Toqué suavemente. ¿Lucía? Nada. Abrí. Era un baño, vacío. Fui a la segunda puerta. Toqué. ¿Lucía? Soy yo. Mamá. Escuché algo. Un ruido suave, como un sollozo ahogado. ¿Mi hija? La puerta se abrió lentamente, y ahí estaba mi hija. Lucía estaba de pie en el marco de la puerta. Tenía el cabello despeinado, los ojos hinchados de tanto llorar. Llevaba una blusa blanca y pantalones negros. La blusa tenía una mancha de salsa en el cuello, como si alguien la hubiera agarrado bruscamente. Pero lo peor no era eso. Lo peor era su cara. Tenía la mejilla izquierda roja. No era un golpe reciente, era una marca de dedos, como si alguien la hubiera agarrado de la cara con fuerza. El mundo se detuvo. Todo lo que había contenido durante esas 2 horas de manejo explotó dentro de mí. Quise gritar. Quise bajar corriendo y golpear a ese hombre con mis propias manos, pero no podía. Porque Lucía me necesitaba entera. Me necesitaba fuerte. La abracé. Ella se derrumbó en mis brazos. Lloró como no la había visto llorar desde que era niña. Su cuerpo temblaba.
Sus manos se aferraban a mi espalda como si tuviera miedo de que me fuera. Ya estoy aquí, mi amor. Ya estoy aquí. Nadie te va a hacer daño, te lo prometo. Sergio apareció detrás de nosotras. Cuando vio la cara de Lucía, su expresión cambió. La mandíbula se le puso tensa. Los puños se le cerraron. Vi en sus ojos algo que me asustó. Vi a un padre listo para matar, pero él también se controló, porque él también sabía que Lucía nos necesitaba. Se acercó. Puso una mano en la cabeza de Lucía. Ella levantó la mirada. Cuando vio a su padre, empezó a llorar más fuerte. Papá, perdón. Perdón por no decirte antes. Sergio la abrazó. Los tres nos quedamos ahí en el pasillo abrazados. Una familia rota pero unida. Una familia que había venido a rescatar a uno de los suyos. Desde abajo escuchamos la voz de don Alfonso. ¿Ya terminaron? Lucía tiene que preparar la cena. Mi hijo va a llegar pronto y espera que haya comida en la mesa. Algo dentro de mí se rompió. Solté a Lucía. Me volteé. Bajé las escaleras tan rápido que casi me tropiezo. Don Alfonso estaba en la sala, de pie, con los brazos cruzados, con esa cara de satisfacción que tienen los hombres que creen que son intocables. Llegué frente a él. A pesar de que me sacaba casi 30 centímetros de altura, yo no sentí miedo. Solo sentí rabia. Usted le pegó a mi hija. No fue una pregunta, fue una acusación. Él me miró con desprecio. Yo no le pegué a nadie, solo la discipliné. Esa muchacha no sabe cocinar, no sabe limpiar, no sabe ser una buena esposa. Alguien tiene que enseñarle. ¿Enseñarle? ¿Así llama usted a golpear a una mujer? Yo no la golpeé, solo la puse en su lugar. Sergio bajó las escaleras con Lucía. Cuando llegó a mi lado, su presencia cambió el aire de la habitación. Ya no era solo el exmarido, ya no era solo el padre preocupado, era un policía. Y ese hombre acababa de admitir que había agredido a alguien. Señor, lo que acaba de decir constituye una confesión de agresión física, y como oficial de policía tengo la obligación de arrestarlo. Don Alfonso se puso rígido. Sus ojos se movieron de Sergio a mí, luego a Lucía, que estaba detrás de nosotros, calculando, buscando una salida. Usted no puede arrestarme. Esto es un asunto familiar. Los asuntos familiares no incluyen violencia. Y mi hija tiene marcas en su cara. Eso es evidencia. Ella se cayó. Mentira. La voz de Lucía sonó desde atrás, temblorosa pero firme. Yo no me caí. Usted me agarró de la cara, me empujó, me gritó que era una inútil, que su esposa cocinaba mejor que yo, que no servía para ser la esposa de su hijo. Don Alfonso la miró con furia. Cállate, no me voy a callar, ya no. Lucía dio un paso adelante. Estaba temblando, pero sus ojos tenían algo que no había visto en mucho tiempo. Tenían determinación. Durante un año aguanté sus gritos, aguanté sus insultos, aguanté que me empujara, que me jalara del brazo, que me tratara como basura, porque pensaba que era mi culpa. Pensaba que si yo fuera mejor esposa, usted me respetaría. Pero hoy entendí algo. Usted nunca me va a respetar, porque para usted las mujeres no merecen respeto. Don Alfonso dio un paso hacia ella. Yo me interpuse. Sergio también. Los dos formamos una barrera entre él y Lucía. No se acerque a ella. Sergio tenía una mano en su cinturón, cerca de su arma reglamentaria. No la había sacado, pero la amenaza estaba ahí. Váyanse de mi casa. No nos vamos solos. Lucía se viene con nosotros. Ella es la esposa de mi hijo. No pueden llevársela. Ella es mayor de edad. Puede irse cuando quiera. ¿Verdad, Lucía? Me volteé a mirarla. Ella asintió. Las lágrimas seguían cayendo, pero había algo más en su cara. Había libertad. Sí. Me voy, y no voy a regresar. Don Alfonso nos miró a los tres. Luego se rió. Esa risa fría que me había dado escalofríos antes. Javier no va a permitir esto. Cuando llegue,
Les va a demostrar que su esposa se queda aquí. Entonces que venga. Estaremos esperándolo. Sergio tomó a Lucía del brazo. Yo agarré mi bolso. Salimos de esa casa sin mirar atrás. Cuando llegamos afuera, el aire fresco me golpeó la cara. No me había dado cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Lucía respiraba agitada. Sergio mantenía una mano en su hombro. Subimos a mi coche. Sergio se sentó en el asiento del copiloto. Lucía atrás. Arranqué el motor. Miré por el espejo retrovisor. Don Alfonso estaba parado en la puerta de su casa, observándonos. Su cara no mostraba emoción, pero sus ojos decían todo. Decían, esto no ha terminado. Manejé sin rumbo al principio. Solo quería alejarme de esa casa. Lucía lloraba en silencio en el asiento trasero. Sergio miraba por la ventana. Nadie hablaba. No había palabras para lo que acabábamos de vivir. Después de 20 minutos, Sergio rompió el silencio. Tenemos que ir a la comisaría. Lucía tiene que presentar una denuncia formal. Lucía levantó la cara. Tenía los ojos rojos, pero ya no lloraba. ¿Una denuncia? Sí, mija. Lo que don Alfonso te hizo es un delito. Agresión. Abuso doméstico. Tiene que haber consecuencias, pero papá, él va a decir que estoy mintiendo. Va a decir que me caí. Por eso necesitamos documentar todo ahora. Las marcas en tu cara, tu testimonio. Todo tiene que quedar registrado antes de que él tenga tiempo de inventar una historia. ¿Y Javier? Sergio se volteó en su asiento para mirarla. Javier también es responsable. Él vio todo y no hizo nada. Eso se llama complicidad. Y también es un delito. Lucía cerró los ojos. Se cubrió la cara con las manos. Yo amaba a Javier, papá. De verdad lo amaba. Yo lo sé, mija. Pero amar a alguien que te deja sufrir no es amor, es miedo. Ella asintió lentamente. Luego bajó las manos. Me miró por el espejo retrovisor. Está bien, voy a denunciarlo a los dos. Llegamos a la comisaría de Valencia Norte. Era un edificio gris, frío, lleno de gente. Gente esperando, gente llorando, gente con historias como la nuestra. Sergio nos guió adentro. Habló con el oficial de turno. Le explicó la situación. El oficial nos llevó a una sala pequeña. Había una mesa, 4 sillas, una grabadora en la esquina. Una mujer entró. Tenía unos 45 años, cabello corto, lentes. Llevaba un uniforme diferente al de Sergio. Era agente del Ministerio Público. Buenas tardes, soy la agente Morales. Entiendo que vienen a presentar una denuncia por violencia doméstica. Lucía asintió. Perfecto. Necesito que me cuentes todo con detalle. ¿Está bien? Lucía empezó a hablar. Al principio su voz era temblorosa, pero poco a poco se fue haciendo más firme. Nos contó todo, desde el principio, desde que conoció a Javier, desde que don Alfonso empezó a ir a su casa todos los días, desde los insultos, los gritos, los empujones. La agente Morales tomaba notas sin interrumpir. Cuando Lucía terminó la agente, dejó su bolígrafo sobre la mesa. ¿Tienes evidencia física? Fotos de los moretones, mensajes de texto. Lucía negó con la cabeza. No, yo tenía miedo de que Javier se enterara. Hay testigos. Una vecina escuchó gritos varias veces. Sergio sacó su teléfono, mostró un número. Yo puedo conseguir su testimonio. La agente asintió. Perfecto, eso ayuda. Y ahora necesito ver las marcas actuales. Lucía levantó la manga de su blusa. Había moretones en su brazo izquierdo, marcas de dedos. La agente tomó fotos. Luego fotografió la marca en su cara. Esto es suficiente para emitir una orden de restricción. Don Alfonso no podrá acercarse a ti. Y también vamos a incluir a tu esposo en la denuncia por complicidad. ¿Qué va a pasar ahora? Vamos a emitir una citación. Ambos tendrán que venir a declarar. Si hay pruebas suficientes, serán detenidos. La orden de restricción será efectiva inmediatamente. Lucía firmó los documentos.
Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener el bolígrafo, pero lo hizo. Firmó su nombre, y con esa firma rompió el silencio que la había tenido prisionera durante un año. Salimos de la comisaría cuando ya había oscurecido. Eran casi las 9 de la noche. Habíamos pasado 3 horas ahí dentro, 3 horas de declaraciones, fotos, papeles. Lucía estaba exhausta. Sergio también. Yo sentía como si hubiera envejecido 10 años en un solo día. Pero también sentía algo más. Sentía alivio, porque habíamos dado el primer paso, el paso más difícil, el paso que muchas mujeres nunca logran dar, romper el silencio. Mientras caminábamos hacia mi coche en el estacionamiento de la comisaría, miré a Lucía. Caminaba despacio, con los hombros caídos, con la mirada perdida. Se veía frágil, pero también se veía libre, como si le hubieran quitado un peso invisible de la espalda. Sergio abrió la puerta trasera para ella. Lucía se subió sin decir nada. Se acurrucó en el asiento, cerró los ojos. Manejé de regreso a Barcelona. La autopista estaba vacía a esa hora, solo algunos camiones y coches esporádicos. Las luces amarillas de la carretera se repetían una tras otra como un patrón hipnótico. Lucía se durmió en el asiento trasero. La escuchaba respirar. Respiraciones profundas, agotadas, del tipo de respiraciones que das después de llorar durante horas. Me preguntaba en qué estaría soñando. Esperaba que no fueran pesadillas. Sergio estaba callado en el asiento del copiloto. Miraba por la ventana. Las luces de la ciudad pasaban reflejándose en su cara. De vez en cuando nos mirábamos. No hacía falta hablar. Lo entendíamos todo sin palabras. Después de una hora de silencio, él habló. Su voz era baja para no despertar a Lucía. Elena, esto no va a ser fácil. Lo sé. Don Alfonso es un hombre peligroso y Javier está condicionado por él. Cuando se enteren de la denuncia van a reaccionar. ¿Crees que vengan a buscarla? Sergio me miró. En sus ojos vi algo que me asustó. Vi certeza. No lo creo. Lo sé. Van a venir. Y probablemente no van a estar tranquilos. Entonces estaremos listos. ¿Tienes el número de emergencia guardado? Sí. Bien. Y yo me voy a quedar en tu casa esta noche. Y las noches que hagan falta. No tienes que hacer eso, Sergio. Sí tengo. Ella es mi hija. Y no voy a dejar que le pase nada. Asentí. Las lágrimas me quemaban los ojos, pero no las dejé caer. Tenía que mantenerme fuerte. Por Lucía. Por todos nosotros. Llegamos a Barcelona pasada la medianoche. La ciudad estaba dormida. Las calles vacías. Los semáforos parpadeaban en amarillo. Todo parecía irreal, como si estuviéramos en una película. Estacioné frente a mi apartamento. Sergio bajó primero. Abrió la puerta trasera suavemente. Lucía seguía dormida. Él la cargó en brazos como cuando era niña. Ella no despertó. Solo se acurrucó contra su pecho. Subimos al tercer piso. Abrí la puerta de mi apartamento. Sergio llevó a Lucía a su antigua habitación. La recostó en la cama. Le quitó los zapatos. La tapó con una manta. Nos quedamos ahí de pie mirándola dormir. Mi hija. Nuestra hija. La niña que habíamos traído al mundo y que ahora teníamos que salvar del mundo. Salimos de la habitación cerrando la puerta suavemente. Sergio se quedó en la sala. Yo le di una almohada y una manta. Se recostó en el sofá con su uniforme todavía puesto. No se cambió. No se relajó. Se quedó alerta, como un guardián. Yo me fui a mi cuarto. Me acosté con la ropa puesta. Cerré los ojos, pero no pude dormir. Cada ruido en la calle me hacía brincar. Cada coche que pasaba me ponía en alerta. Y entonces, a las 2 de la mañana lo escuché. Golpes en la puerta. Fuertes, insistentes, violentos, y una voz gritando desde afuera. «Lucía, abre la puerta. Sé que estás ahí». Era Javier. A veces confiamos en quien no debemos.
Tú también te has decepcionado de alguien que amabas. Cuéntame tu historia en los comentarios. Me levanté de la cama tan rápido que me mareé. Corrí a la sala. Sergio ya estaba de pie. Tenía la pistola en la mano, no apuntaba a nada, solo la sostenía. Listo. Los golpes continuaron, más fuertes, más desesperados. Lucía, sal ahora, tenemos que hablar. Era la voz de Javier. Sonaba diferente. Ya no era la voz del hombre educado que había conocido hace 3 años. Era la voz de alguien desesperado, furioso, fuera de control. Sergio se acercó a la puerta. No la abrió. Solo preguntó desde adentro con esa voz de policía que no admite discusión. ¿Quién es? Soy Javier. Vine por mi esposa. No hay nadie aquí para ti. Vete. Sé que está ahí. Su mamá se la llevó. Quiero hablar con ella. Hay una orden de restricción. No puedes estar cerca de Lucía. Si no te vas ahora, voy a llamar a la policía. Yo soy su esposo. Tengo derecho a hablar con ella. Los derechos se pierden cuando golpeas a alguien. Ahora vete. Escuché otra voz desde afuera. Una voz más grave, más amenazante. Era don Alfonso. Abran la puerta o la tiramos. Mi sangre se congeló. No venía solo. Había traído a su padre. Los dos juntos. 2 hombres furiosos frente a mi puerta en medio de la noche. Sergio me miró. Sus ojos decían, prepárate. Sacó su teléfono con una mano. Con la otra seguía sosteniendo su arma. Marcó un número. Habló rápido, bajo, pero firme. Comisaría Central Barcelona. Agente Sergio Vidal. Necesito refuerzos en calle Aragón 245, 3er piso. 2 hombres violando orden de restricción. Posible situación de riesgo. Colgó. Los golpes en la puerta no paraban. Lucía apareció en el pasillo. Llevaba puesta una de mis batas. Tenía el cabello despeinado. Los ojos hinchados de sueño y miedo. ¿Qué está pasando? Le hice una seña de que se quedara atrás. Ella obedeció. Se quedó en la entrada del pasillo, temblando. Lucía, escuché a Javier gritar. Sé que estás ahí. Solo quiero hablar, por favor. Había algo en su voz. Algo que sonaba casi a súplica. Casi. Pero yo había aprendido que los hombres como Javier no suplican, manipulan. Usan lágrimas y promesas vacías para recuperar el control. Sergio seguía frente a la puerta, inmóvil, esperando. Y entonces pasó. Escuchamos un golpe diferente. No era un puño contra la puerta. Era algo más pesado, más violento. Estaban intentando tirarla. Sergio retrocedió 2 pasos. Me miró. Llévate a Lucía al baño. Cierra la puerta con seguro. No salgan hasta que yo les diga. Pero Sergio, hazlo, ahora. Agarré a Lucía del brazo. La jalé hacia el baño. Ella no resistió. Estaba en shock. Entramos. Cerré la puerta. Puse el seguro. Nos sentamos en el suelo contra la pared. Lucía temblaba. Yo la abracé. Podía sentir su corazón latiendo contra mi pecho, rápido, desesperado. Desde afuera escuchamos otro golpe, y otro, y otro. Y finalmente el sonido que ambas teníamos, el sonido de madera rompiéndose. Habían derribado la puerta. Escuchamos voces, gritos. Sergio ordenando que se detuvieran. Javier gritando por Lucía. Don Alfonso diciendo algo que no entendí. Y entonces, un disparo. El mundo se detuvo. Lucía gritó. Yo también quise gritar, pero no me salió la voz. Solo abrí la boca en silencio. Nos quedamos ahí congeladas, esperando, sin saber qué había pasado, sin saber si Sergio estaba bien, sin saber si los hombres del otro lado estaban armados, sin saber nada, excepto que ese disparo había cambiado todo. Pasaron segundos que se sintieron como horas. Luego escuchamos sirenas, muchas sirenas. La policía había llegado. Escuchamos pasos, gritos de policías dando órdenes. Alguien tocó la puerta del baño, suave, controlado. Elena, Lucía, soy el agente Ruiz. Ya pueden salir, es seguro. Abrí la puerta lentamente. Había 3 policías en mi apartamento.
2 de ellos estaban esposando a Javier y don Alfonso contra la pared. El tercero era el que había tocado. ¿Dónde está Sergio? Afuera. Los paramédicos lo están atendiendo. Salí corriendo. Lucía me siguió. Bajamos las escaleras tan rápido que casi nos caemos. Cuando llegamos a la calle había una ambulancia con las luces rojas encendidas. 2 paramédicos trabajaban sobre alguien en una camilla. Era Sergio. Estaba consciente. Tenía sangre en su uniforme, en el hombro izquierdo. Uno de los paramédicos presionaba una gasa contra la herida. Corrí hacia él. El paramédico me detuvo. Señora, déjenos trabajar. Es el padre de mi hija. El paramédico me miró. Luego asintió. Me dejó acercarme. Sergio me vio. Intentó sonreír, pero hizo una mueca de dolor. Estoy bien. Solo el hombro. ¿Quién te disparó? Javier. Trajo un arma. Yo no pensé que llegaría tan lejos. Lucía llegó corriendo. Cuando vio a su padre con sangre, empezó a llorar histéricamente. Papá. Papá, no. Por favor, no. Sergio levantó su mano buena. Tocó la cara de Lucía. Estoy bien, mija, te lo prometo, estoy bien. Los paramédicos lo subieron a la ambulancia. Nos dijeron que lo llevarían al Hospital Clínic, que podíamos seguirlos. Subimos a mi coche. Manejé detrás de la ambulancia. Lucía no dejaba de llorar. Yo tampoco. Pero tenía que mantener los ojos en el camino. Tenía que llegar al hospital. Tenía que asegurarme de que Sergio estaba bien. Llegamos al hospital a las 3 de la mañana. Nos hicieron esperar en una sala. Paredes blancas, sillas duras, olor a desinfectante. Una televisión en la esquina mostrando noticias que nadie veía. Esperamos 2 horas. 2 horas de silencio, de miedo, de culpa, porque esto era mi culpa. Yo había sacado a Lucía de esa casa. Yo había hecho la denuncia. Yo había provocado que Javier y don Alfonso vinieran a buscarla. Y ahora Sergio estaba en una mesa de operaciones por mi culpa. A las 5 de la mañana salió un doctor, joven, cansado, con la mascarilla colgando del cuello. Familiares de Sergio Vidal. Yo me puse de pie. Lucía también. Está estable. La bala atravesó el hombro limpiamente. No tocó ningún órgano vital. Tiene daño muscular y nervioso. Va a necesitar rehabilitación, pero va a estar bien. Las piernas se me doblaron. Lucía me agarró antes de que cayera. Nos abrazamos, lloramos, esta vez de alivio. ¿Podemos verlo? Está en recuperación. En 1 hora pueden pasar. Esperamos esa hora sentadas en esas sillas duras, sin hablar, solo existiendo, sobreviviendo. Cuando finalmente nos dejaron pasar, Sergio estaba despierto. Tenía el brazo izquierdo vendado, conectado a un suero, pero estaba despierto, estaba vivo. Lucía corrió a abrazarlo. Lloró en su pecho. Él la sostuvo con su brazo bueno. Perdón, papá. Perdón. Todo esto es mi culpa. No, mija. Nada de esto es tu culpa. Los únicos culpables son ese hombre y su padre. Me acerqué. Puse una mano en el hombro de Sergio, el hombro bueno. Gracias. Gracias por protegernos. Él me miró. Sonrió. Esa sonrisa cansada pero real. Siempre voy a protegerlas. Siempre. Nos quedamos ahí con él hasta que el sol salió. Hasta que Barcelona despertó. Hasta que el mundo siguió girando a pesar de todo lo que había pasado esa noche. Sergio estuvo en el hospital 1 semana. Yo iba todos los días. Le llevaba comida casera porque la comida del hospital era horrible. Lucía también iba. A veces nos sentábamos las 2 junto a su cama en silencio, solo existiendo, solo agradeciendo que estuviera vivo. Los médicos dijeron que el daño nervioso era permanente, que su brazo izquierdo nunca recuperaría el 100% de movilidad, que tendría que hacer terapia física durante meses, tal vez años. Sergio lo tomó con calma, como tomaba todo, con esa serenidad que lo caracterizaba. He vivido 50 años con 2 brazos buenos. Puedo vivir el resto de mi vida con 1 y medio, pero yo veía el dolor en sus ojos cuando intentaba levantar una taza de café y no podía.
Cuando intentaba abrocharse la camisa y sus dedos no respondían, ese hombre había dado su cuerpo por protegernos y esa deuda nunca podría pagarla. Los días siguientes fueron un torbellino. Javier y don Alfonso fueron arrestados formalmente. Javier enfrentó cargos de intento de homicidio, violación de orden de restricción y porte ilegal de arma. Don Alfonso fue acusado de violencia doméstica, complicidad y violación de orden de restricción. Ambos negaron todo. Dijeron que Sergio los había atacado primero, que ellos solo se defendieron, que Lucía estaba mintiendo, que yo la había manipulado, pero había evidencia. Las fotos de los moretones de Lucía, el testimonio de la vecina en Valencia, el reporte médico de Sergio, las cámaras de seguridad de mi edificio que mostraban a Javier y don Alfonso derribando mi puerta. El juicio fue 6 meses después. Se llevó a cabo en el Palacio de Justicia de Barcelona, un edificio imponente con columnas de mármol y pasillos que hacían eco. Lucía estaba aterrada. Yo también. Entramos a la sala. Había bancas de madera oscura, un estrado alto donde se sentaban el juez y el jurado, abogados con togas negras. Todo era formal, frío, intimidante. Javier entró esposado. Llevaba un traje gris. Se había cortado el pelo. Se veía diferente, más pequeño, como si la prisión lo hubiera encogido. Don Alfonso entró detrás de él, también esposado, pero él no se veía pequeño, se veía furioso. Sus ojos buscaron a Lucía en la sala. Cuando la encontró, le lanzó una mirada llena de odio puro. Lucía se aferró a mi mano, temblaba. El día del juicio Lucía tuvo que testificar. Subió al estrado con las manos temblorosas, con la voz quebrada. El abogado de Javier intentó desacreditarla. Le preguntó si había sido infiel, si había provocado a don Alfonso, si había exagerado los golpes para vengarse de un matrimonio fallido. Pero Lucía no se dejó intimidar. Respondió cada pregunta con la verdad, firme, clara, sin llorar. Javier la miraba desde su lugar, ya no con amor, con odio, con resentimiento, como si ella fuera la culpable de su propia destrucción. Don Alfonso no mostraba emoción, sentado con la espalda recta, la cara dura, como si nada de esto importara. El fiscal mostró las fotos de los moretones de Lucía ampliadas en pantallas grandes. Mostró el video de seguridad de mi edificio, donde se veía claramente a Javier sacando un arma. Llamó a declarar a los paramédicos que atendieron a Sergio, a los policías que arrestaron a Javier y don Alfonso. La evidencia era abrumadora, irrefutable. El jurado deliberó durante 3 días. 3 días de espera, de ansiedad, de miedo a que los declararan inocentes, a que todo hubiera sido en vano. Pero el veredicto llegó. Culpables, ambos. Javier fue sentenciado a 7 años de prisión por intento de homicidio y violación de orden de restricción. Don Alfonso recibió 5 años por violencia doméstica agravada y complicidad. Cuando el juez dio el martillazo final, Lucía se derrumbó, no de tristeza, de alivio, de liberación, porque finalmente había justicia, finalmente había consecuencias. Los años pasaron. Sergio se adaptó a su nuevo trabajo. Empezó a dar charlas en escuelas sobre violencia doméstica, sobre cómo reconocer las señales, sobre cómo proteger a las mujeres de tu familia. Se convirtió en una voz, en un defensor. Lucía se divorció. Javier no se opuso, firmó los papeles desde la prisión sin pelear. Tal vez porque entendió que la había perdido para siempre. Tal vez porque su abogado le dijo que cooperar reduciría su sentencia. No importaba. El resultado era el mismo. Lucía era libre. Pasaron 2 años más. Lucía empezó terapia. Trabajó en sanar, en reconstruirse, en encontrar de nuevo a esa mujer que había sido antes de Javier, antes de don Alfonso, antes del miedo. Y un día me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, quiero abrir una escuela. Una escuela, sí,
Una escuela pequeña, para niños. Quiero llamarla Luz Nueva. Porque eso es lo que yo encontré, una luz nueva. Lloré cuando me dijo eso, porque entendí que mi hija había vuelto. No era la misma. Nunca volvería a ser la misma, pero era ella, fuerte, valiente, libre. Con mis ahorros y los suyos alquiló un local en el barrio de Gracia. Lo pintamos juntas. Amarillo, el color del sol, el color de la esperanza. Compramos mesas pequeñas, sillas pequeñas, libros, juguetes. Todo lo necesario para crear un espacio seguro donde los niños pudieran aprender y crecer. Luz Nueva abrió sus puertas hace 3 años, un lunes de septiembre. Empezó con 8 niños curiosos y asustados. Ahora tiene 25 estudiantes que llegan cada mañana corriendo y riendo. Lucía trabaja ahí todos los días. Llega temprano con el sol. Se va tarde cuando oscurece, pero siempre con una sonrisa verdadera en su rostro. A veces voy a visitarla. Me siento en una silla pequeña en la esquina del salón y la veo enseñar. La veo reír con los niños. La veo abrazarlos cuando lloran y pienso, esto es lo que significa sanar. No es olvidar, es aprender a vivir con las cicatrices pero sin dejar que te definan. Sergio también la visita. Ya no lleva uniforme, se jubiló hace 1 año, pero sigue dando sus charlas. Sigue siendo esa voz que dice, no estás sola, hay salida, hay esperanza. Don Alfonso salió de prisión hace 6 meses, cumplió su condena completa. No hubo reducción por buen comportamiento. Según nos contaron, en prisión nadie lo respetaba. Los demás internos sabían por qué estaba ahí. Violencia contra mujeres, y en prisión eso te marca. Cuando salió, intentó contactar a Javier. Javier se negó a verlo. Le dijo que no tenía padre, que su padre había muerto el día que lo obligó a dispararle a un hombre inocente. Javier cumplirá su sentencia en 2 años. No sé qué hará cuando salga. No sé si intentará buscar a Lucía. Espero que no. Espero que haya aprendido. Pero los hombres como él rara vez aprenden. Lucía rehizo su vida. Conoció a alguien, un maestro como ella, Álvaro. Lo conoció en un taller pedagógico. Es tranquilo, respetuoso, la hace reír. Y lo más importante, la trata como una igual. La primera vez que me lo presentó yo estaba nerviosa. Tenía miedo de volver a equivocarme, de aprobar a alguien que terminaría lastimándola. Pero cuando lo vi con Lucía entendí. Lo vi escucharla, de verdad escucharla. La vi reír sin miedo, sin tensión, y supe que esta vez era diferente. Hace 1 mes me anunció que se van a casar. Una boda pequeña, íntima, en el jardín de la escuela Luz Nueva. Bajo las bugambilias que ella misma plantó. Mamá, quiero que papá me lleve del brazo, y quiero que tú estés ahí, a mi lado, porque sin ustedes yo no estaría aquí. Lloré, como había llorado tantas veces en estos 5 años, pero esta vez eran lágrimas de felicidad pura. Hoy, mientras escribo esta historia, han pasado 5 años desde aquella noche en que mi teléfono sonó con la voz rota de mi hija diciéndome, «Mamá, mi suegro me pegó». 5 años desde que manejé como loca por esa autopista. 5 años desde que Sergio recibió un balazo por protegernos. 5 años desde que el mundo se cayó a pedazos. Pero también han pasado 5 años de reconstrucción, de sanación, de aprender que el dolor no es eterno, que las heridas cierran, que la vida continúa. He aprendido que una madre no puede evitar que sus hijos sufran, pero sí puede estar ahí cuando sufren. Puede sostenerlos, puede luchar por ellos, puede recordarles que no están solos. Y eso es lo que hice, eso es lo que siempre haré. Si estás leyendo esto y estás pasando por algo similar, quiero que sepas algo. No estás sola. Hay madres como yo, hay padres como Sergio, hay gente que te va a creer, que te va a ayudar, que te va a proteger. Solo tienes que dar el primer paso, el paso más difícil, el paso que salva vidas. Lucía lo dio. Y hoy está viva, está libre.
está feliz. Y eso al final es lo único que importa. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Quiero saber que mi historia llegó a ti. Hace unos días recibí una carta. No tenía remitente, solo mi nombre escrito a mano. La abrí con manos temblorosas. Era de Javier, desde la prisión. Decía: Señora Elena, sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero quiero que sepa que todos los días pienso en lo que hice, en el daño que causé, en cómo destruí todo lo bueno que tenía. No espero perdón. Solo quiero que Lucía sepa que lo siento y que si pudiera regresar el tiempo, haría todo diferente. Leí la carta varias veces. No sentí rabia, no sentí perdón, solo sentí nada. Porque Javier ya no es parte de nuestras vidas. Ya no importa lo que sienta o piense. Guardé la carta en un cajón y no la volví a leer. Tampoco se la mostré a Lucía. Porque ella no necesita las disculpas de un hombre que la lastimó. Ella ya sanó. Ya siguió adelante. Y eso es lo que hago hoy. Seguir adelante. Disfrutar cada domingo con mi hija. Ver a mis futuros nietos correr por el jardín de luz nueva. Envejecer sabiendo que hice lo correcto, que salvé a mi hija, que rompí el ciclo. Porque las historias de violencia no tienen que terminar en tragedia. Pueden terminar en libertad, en sanación, en luz nueva. Y esta es nuestra historia. Una historia de dolor que se convirtió en esperanza, de miedo que se convirtió en valentía, de silencio que se convirtió en voz. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces una historia así puede cambiarlo todo. Y si tú o alguien que conoces está pasando por algo similar, actúa. No esperes, no dudes. Rompe el silencio, porque el silencio mata, pero la voz salva. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima historia.